Los papás de mi nuera me ofrecieron 12,000 pesos al mes para que me apartara de la vida de mi propio hijo. Lo dijeron en medio de una cena en San Pedro, mirándome como si yo fuera una carga, porque creían que era una mujer pobre. Lo que no sabían era que esa noche yo había llegado vestida así a propósito. Durante años dejé que Rodrigo pensara que yo era una empleada de oficina cualquiera. Una madre sencilla, de departamento modesto, ropa barata y bolsa gastada. No le mentí sobre trabajar en una empresa grande, pero siempre hablé de mi puesto como si fuera una oficina más. Nunca le dije que, entre sueldo, bonos y acciones, había meses en que mis ingresos rondaban los 800,000 pesos. Nunca le conté que era directora regional de operaciones en una multinacional de autopartes, ni que firmaba contratos por cientos de millones de pesos. No se lo oculté por vergüenza. Me había costado la vida llegar ahí. Lo hice porque no quería que mi hijo creciera sintiéndose heredero de nada. Quería que aprendiera a trabajar, a cuidar lo suyo, a mirar a la gente sin preguntarse cuánto tenía. Además, yo tampoco sabía vivir de otra manera. Después de tantos años contando monedas, comparando precios y haciendo rendir cada peso, el lujo me parecía una obligación ajena. Podía comprar un departamento enorme, pero en el mío conocía a los vecinos. Podía cambiar de coche cada año, pero prefería moverme sin hacer ruido. Podía vestir marcas caras, pero una blusa sencilla me servía igual. El dinero me había dado tranquilidad, no ganas de convertirme en otra persona. Rodrigo tenía 35 años cuando me llamó un martes por la tarde. «Mamá, necesito pedirte un favor». Su voz sonaba rara. No era la voz de un hijo emocionado. Era la voz de alguien preocupado por quedar bien. «Dime, hijo. Los papás de Mónica están en Monterrey. Quieren conocerte mejor. Vamos a cenar el sábado en San Pedro. Me gustaría que fueras». Dejé sobre la mesa los documentos que estaba revisando. «¿Qué les dijiste de mí?» Hubo un silencio. «Les dije que trabajas en una oficina, que vives sola, que eres una mujer sencilla, que no tienes mucho». Ahí estaba la frase. «No tienes mucho». Como si yo fuera una explicación incómoda antes de entrar a una mesa. Como si antes de sentarme con ellos, alguien tuviera que pedir perdón por mí. «No escuché. Está bien, Rodrigo. Ahí estaré». Colgué y miré mi departamento. Era viejo, limpio, tranquilo, una sala sencilla, una cocina pequeña, muebles comprados con paciencia. No era un lugar pobre, era un lugar mío, pero si alguien quería medirlo con ojos de soberbia, podía hacerlo. Esa tarde, decidí que no iba a presentarme como la ejecutiva que era. Iba a presentarme como la mujer que ellos esperaban encontrar, una madre sola, sencilla, fácil de subestimar. Quería ver qué hacían cuando creyeran que yo no podía ofrecerles nada. El sábado abrí el closet y escogí un vestido gris que ya casi no usaba. Estaba flojo, un poco arrugado. Me puse unos zapatos gastados y una bolsa de lona que llevaba al mercado. No era un disfraz roto ni exagerado. Era ropa vieja, nada más. No llevé joyas, ni reloj. Me amarré el cabello sin cuidado y me miré al espejo. Me vi común, cansada, fácil de ignorar. Eso era lo que necesitaba. Pedí un taxi por aplicación y elegí pagar en efectivo. Yo vivía en un edificio viejo cerca del centro de Monterrey, y el restaurante estaba en San Pedro Garza García, uno de esos lugares con servicio de ballet, copas altas y meseros que hablan bajito. Era sábado por la noche. El tráfico ya había bajado, pero cruzar hasta allá me dio tiempo de arrepentirme varias veces. Todavía esperaba equivocarme. Quería llegar y encontrar una familia amable. Quería que Mónica me recibiera sin vergüenza y que Rodrigo no bajara la mirada. Pero cuando entré al restaurante, supe que no iba a pasar. Rodrigo estaba de pie junto a una mesa cerca de los ventanales. Traje oscuro, camisa blanca, zapatos lustrados. Me vio y se le tensó la cara. Me miró de arriba a abajo y tragó saliva. «Mamá, sí viniste». No sonó feliz. Sonó incómodo. «Claro, hijo. Aquí estoy». Mónica se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla. «Doña Teresa, qué gusto verla». Sus ojos se fueron a mi vestido, luego a mis zapatos, luego a mi bolsa. Intentó sonreír, pero no le salió. En la mesa estaban sus padres. Beatriz Arriaga, elegante, joyas discretas pero caras,
cabello recogido, mirada fría. A su lado, Guillermo Arriaga, traje gris, reloj grande, expresión de hombre acostumbrado a que todos le dieran la razón. «Mónica, ¿ella es?», preguntó Beatriz sin levantarse. «Sí, mamá. Ella es Teresa, la mamá de Rodrigo». Beatriz extendió la mano, como quien cumple un trámite. «Mucho gusto, Teresa». Guillermo hizo lo mismo. «Encantado». Me senté en la silla del extremo. Nadie me ayudó a acomodarme. Rodrigo hizo un movimiento breve, como si fuera a levantarse, pero Beatriz empezó a hablar y él se quedó quieto. El mesero trajo las cartas. Eran pesadas, con nombres largos, términos en francés e italiano y precios que no aparecían en todos los platillos. Abrí la mía despacio y dejé que Beatriz creyera que necesitaba ayuda. «¿Necesitas que te explique algo?», preguntó. «Si no es molestia». Ella suspiró, apenas, lo justo para que todos la escucharan. «Podemos pedir algo sencillo para ti. Algo que no sea tan pesado ni tan caro. No hay necesidad de exagerar». «Lo que usted diga», respondí. Beatriz sonrió, satisfecha con mi obediencia. Guillermo asintió. Mónica bajó la vista. Rodrigo apretó la servilleta sobre sus piernas. Yo solo di «Gracias». Beatriz empezó con comentarios de viaje. Que el vuelo desde Madrid había sido cansado, que Monterrey seguía creciendo sin orden, que San Pedro todavía tenía buenos lugares, aunque el servicio ya no era como antes. Luego entró en lo que de verdad le interesaba. Nos quedamos en una habitación tipo suite porque Guillermo no descansa en cualquier lado. Sale como en 20,000 pesos la noche, pero vale la pena. Guillermo revisó su celular y se quejó de que el banco le pedía verificaciones por todo desde que habían aterrizado. Beatriz le dijo que luego lo resolviera, que no iba a ponerse a pelear con una aplicación en plena cena. Después habló de la camioneta rentada, de las tiendas, de unos zapatos para Mónica, de un bolso que no era tan caro. Todo lo decía mirándome de reojo, esperando que yo reaccionara. Yo asentía. «Qué bien». No dije más. A veces una sola frase basta para que alguien se sienta con permiso de seguir. «Nosotros siempre hemos sido cuidadosos con el dinero», dijo. «Trabajamos mucho, invertimos bien. Tenemos propiedades en Madrid, inversiones aquí y una casa de descanso en Querétaro. Guillermo tiene negocios fuertes y yo superviso movimientos, rentas, cuentas». Levantó la copa. «¿Y tú, Teresa, a qué te dedicas exactamente?» «Trabajo en una oficina», respondí, bajando la mirada. «Hago papeles, archivos, llamadas, un poco de todo». Beatriz miró a Guillermo. «Trabajo administrativo». «Está bien. Es honrado. Todos los trabajos son dignos, ¿no?» «Claro». Llegó la comida. Platos grandes con porciones pequeñas. Beatriz cortó su carne con calma. «Este corte cuesta casi 2,000 pesos. La calidad se paga. Uno no puede acostumbrarse a cualquier cosa». Rodrigo intentó hablar de su trabajo, pero Beatriz lo interrumpió. «Rodrigo, ¿tu mamá vive sola?» Él se quedó rígido. «Sí, tiene su departamento. ¿Pequeño? Cómodo», dijo él. Beatriz volteó hacia mí con una lástima ensayada. «Debe ser difícil, Teresa. A tu edad, sola, con un sueldo limitado. ¿Te alcanza para todo?» «Me alcanza para lo necesario. Me administro». «Ay, Teresa, de verdad admiro a las mujeres que salen adelante como pueden. Aunque claro, una como madre siempre quiere darle más a sus hijos, una vida mejor, pero cada quien da lo que puede». Ahí estuvo el golpe. No necesitó levantar la voz. Me estaba diciendo que yo no había sido suficiente para Rodrigo. Mónica miraba el plato. Rodrigo tenía la mandíbula apretada. Yo sonreí apenas. «Sí, cada quien da lo que puede». Beatriz siguió. «Nosotros siempre procuramos que Mónica tuviera lo mejor. Colegios privados, viajes, idiomas, contactos. Cuando se casó con Rodrigo, los apoyamos con el enganche de la casa. También pagamos la luna de miel. No porque nos sobrara, sino porque así entendemos la familia». Me miró fijo. «¿Y tú pudiste ayudar a Rodrigo con algo cuando se casaron?» «No mucho. Les di un regalo pequeño. En realidad, les había regalado una vajilla buena, comprada sin presumir, y una transferencia discreta que Rodrigo nunca supo de dónde salió porque la hice pasar como parte de un ahorro antiguo.
Pero en esa mesa no iba a defenderme con recibos. ¡Qué lindo! Los detalles cuentan. No importa el monto, sino la intención. Sentí que la rabia empezaba a acomodarse dentro de mí, pero no como fuego, más bien como una decisión. Había escuchado suficiente para entender qué clase de mujer tenía enfrente. Aún así, la dejé continuar. Pidieron vino. Beatriz explicó que la botella costaba unos 4,000 pesos y venía de una bodega francesa. ¿Tú tomas vino, Teresa? Solo a veces. Y normalmente del económico. No te preocupes. Hay gustos que se aprenden con los años, con viajes, con cultura. Guillermo agregó. Hemos ido a viñedos en Europa, Argentina y el Valle de Guadalupe. Mónica también ya le está agarrando el gusto. Mónica tiene buen gusto, dijo Beatriz. Lo heredó de nosotros. Mónica sonrió sin ganas. Gracias, mamá. Después llegó el postre. Beatriz pidió el más caro, con una decoración mínima y hojuelas de oro. Son detalles de lugares de nivel, dijo. Yo comí en silencio. Cuando el mesero retiró los platos y la mesa quedó sin testigos cerca, Beatriz dejó la cuchara y cambió el tono. Teresa, creo que debemos hablar de algo ahora que estamos todos aquí. Rodrigo levantó la cabeza. Beatriz, no creo que sea momento. Déjame terminar, Rodrigo. Esto también es por ustedes. Me miró con una expresión casi maternal. Rodrigo es nuestro yerno y lo queremos mucho. Mónica lo ama, y nosotros respetamos eso. Pero como padres queremos estabilidad para nuestra hija. Entiendo que hiciste lo mejor que pudiste con Rodrigo, pero ahora él está casado. Tiene una vida que cuidar. ¿Estabilidad? Pregunté. Sí. Económica y emocional. Nosotros los hemos apoyado y seguiremos haciéndolo. Pero Rodrigo no debería cargar con preocupaciones que ya no le corresponden. La palabra cayó limpia sobre la mesa. Cargar. Yo era la carga. Mónica cerró los ojos. Rodrigo respiró fuerte. Beatriz continuó. No quiero que esto se oiga feo, Teresa, pero es natural que él se preocupe por ti si estás sola y con ingresos limitados. Es buen hijo, pero no queremos que esa preocupación afecte su matrimonio. Entiendo. Ella sonrió, pensando que yo había aceptado mi lugar. Por eso Guillermo y yo pensamos en apoyarte con algo mensual. Una cantidad modesta. 10,000 pesos, quizá 12,000, para que vivas más tranquila. Me quedé callada. A cambio, solo pediríamos que respetes el espacio de Rodrigo y Mónica. Que no los busques tanto. Que no dependas de ellos. Que los dejes construir su vida sin interferencias. ¿Y eso ya lo hablaron con Rodrigo? Pregunté. Beatriz hizo un gesto mínimo con la mano. Rodrigo es noble. A veces la nobleza necesita dirección. Ahí Rodrigo golpeó la mesa con la palma. Ya basta. Beatriz frunció el ceño. Estamos hablando como adultos. No tienes derecho a decirle eso a mi mamá. Levanté la mano. Déjalo, hijo. Tomé agua. Me limpié los labios con la servilleta. Cuando hablé, ya no usé la voz pequeña. Es una oferta interesante, Beatriz. Solo quiero entenderla bien. Ella parpadeó. Claro, 12,000 pesos al mes. ¿Para que desaparezca de la vida de mi hijo? La sonrisa se le borró. No lo pondría así. Pero eso estás pidiendo. Teresa, no queremos que lo malinterpretes. Queremos ayudar. Como ayudaron con la casa, ¿no? ¿Cuánto dieron para el enganche? Beatriz se enderezó. 800,000 pesos. ¿Y la luna de miel? 300,000. Un viaje por Europa. Asombroso. Entonces han puesto más o menos 1,100,000 pesos en la vida de Rodrigo y Mónica. Cuando uno ama a sus hijos, no se mide. Tienes razón. Pero dime algo, Beatriz. ¿Ese dinero qué compró? ¿Respeto? ¿Amor? ¿O solo permiso para meterse? La mesa se quedó quieta de otra manera. Guillermo intervino. Creo que estás interpretando mal. Lo miré. Entonces explícame. ¿Me trataron con lástima por error? ¿Me humillaron por educación? ¿Me ofrecieron dinero para alejarme de mi hijo como muestra de cariño? Guillermo no respondió. Rodrigo murmuró. Mamá, no me pidas silencio, Rodrigo. No esta vez. Me acomodé en la silla. Ya no fingía timidez. Beatriz, hace rato dijiste que admirabas a las mujeres que salen adelante solas. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez levantaste algo sin respaldo, sin contactos, sin dinero ya hecho? Ella apretó los labios. Yo tengo mis logros.
¿Cuáles? Manejo inversiones. Superviso propiedades. Tomo decisiones en los negocios. Negocios que levantó Guillermo. Propiedades compradas con capital que ya existía. Inversiones hechas sobre dinero ya ganado. Guillermo se tensó. Mi esposa trabaja tanto como yo. No lo dudo. Pero hay una diferencia entre administrar lo que ya existe y empezar sin nada. Beatriz bajó la mirada. Cuando tenía 23 años, me embaracé de Rodrigo, dije. El papá desapareció. Mi familia me dio la espalda. Vivía en un cuarto rentado y trabajaba como auxiliar administrativa. Volví a trabajar cuando Rodrigo era un bebé. Una vecina me lo cuidaba. Yo salía temprano, regresaba tarde, lavaba, cocinaba y estudiaba cuando él se dormía. Me quedé mirando mis manos. No lo hice para dar lástima. Lo hice porque había cosas que Rodrigo merecía escuchar de mí, no de una discusión familiar. Hubo meses en que pagué la renta tarde. Hubo noches en que cené café con pan para que él tuviera leche al día siguiente. Nadie me regaló estabilidad. La fui armando con cansancio. Rodrigo me miró como si escuchara a otra persona. Aprendí inglés con libros prestados y cursos nocturnos. Estudié contabilidad, finanzas, administración. Subí poco a poco, de auxiliar a asistente, de asistente a coordinadora, de coordinadora a gerente, de gerente a directora. No fue rápido ni bonito, fue trabajo. Miré a Beatriz, y ahora, entre sueldo, bonos y acciones, hay meses en que mis ingresos rondan los 800,000 pesos. Nadie dijo nada. El tenedor de Rodrigo cayó sobre el plato. Mónica abrió los ojos. Guillermo frunció el ceño. Beatriz se quedó quieta, como si no hubiera oído bien. Superviso operaciones en varios países. Manejo presupuestos enormes. Firmo contratos que tú no podrías revisar sin abogados. Y lo hago todos los días. Rodrigo habló casi en un susurro. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Porque quería que crecieras valorando el esfuerzo, no el dinero. Quería criar a un hombre, no a un heredero. Y porque una madre también se equivoca. Rodrigo, quizá debí contarte más, pero nunca te oculté mi amor. Mónica se limpió una lágrima. Entonces, ¿por qué vive así? ¿Por qué no tiene una casa enorme, un coche de lujo? Porque no necesito demostrar nada. Mi departamento me alcanza. Mi vida me alcanza. Lo demás está invertido, ahorrado, protegido. El dinero me dio libertad, no una obligación de presumir. Miré de nuevo a Beatriz. Por eso vine vestida así. Quería saber cómo me tratarían si creían que no tenía nada. Y lo vi clarísimo. Beatriz se puso roja. Esto es absurdo. Si fuera cierto, Rodrigo lo sabría. No. Porque yo decidí que no lo supiera. Guillermo carraspeó. Eso no cambia que actuaste con mala fe. ¿Mala fe? Mala fe fue ofrecerme 12,000 pesos para apartarme de mi hijo. Mala fe fue hablarme toda la noche como si yo fuera menos. Me puse de pie. La mesa entera me siguió con la mirada. Tener dinero no te enseñó a tratar bien a nadie, Beatriz. Esta noche quedó claro. Ella también se levantó. Tú nos engañaste. No. Yo les di una oportunidad. Ustedes decidieron qué hacer con ella. Nos provocaste, insistió Beatriz. No. Te sentaste frente a una mujer que creíste pobre y la trataste como estorbo. Eso no lo provoqué yo. Mónica lloraba en silencio. Doña Teresa, yo no sabía. Sé que no sabías cuánto dinero tengo. Pero sí sabías cómo son tus padres cuando creen que alguien está por debajo de ellos. Y te quedaste callada. Mónica bajó la cabeza. Quise decir algo, pero son mis papás. Y Rodrigo es mi hijo. Pero amar a alguien no significa permitirle todo. Rodrigo se acercó. Mamá, perdóname. Por no preguntar, por asumir, por dejar que esto llegara hasta aquí. Lo miré. No te voy a cargar con toda la culpa. Pero sí quiero que recuerdes cómo se sintió quedarte callado. La próxima vez, me defiendes antes. Rodrigo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo prometo. Beatriz soltó una risa seca. ¡Qué escena tan conveniente! La miré sin moverme. Lo conveniente era pensar que yo era pobre. Ahí sí estabas cómoda. El mesero se acercó con cuidado. ¿Desean algo más? Guillermo dijo. La cuenta. La espera fue incómoda. Nadie hablaba. Cuando llegó la cuenta,
Guillermo puso una tarjeta sobre la carpeta sin mirarla. El mesero se fue y regresó al poco rato. Disculpe, señor. La tarjeta no pasó. Guillermo levantó la cara. Inténtala otra vez. Ya se intentó 2 veces. Parece un bloqueo de seguridad. Guillermo sacó el celular. Abrió la aplicación del banco y se puso pálido. Me pide verificación. El código no llega. Beatriz miró hacia otro lado. Por primera vez en toda la noche no parecía superior. Parecía expuesta. Rodrigo empezó. Mamá, yo puedo pagar. No. Saqué mi cartera vieja y puse mi tarjeta sobre la mesa. El mesero la tomó. Volvió minutos después. Gracias, señora, dijo después de leer mi apellido en la tarjeta. La cuenta quedó cubierta. No necesito comprobante. Beatriz no miraba a nadie. Me levanté y tomé mi bolsa de lona. Gracias por escoger el lugar. Y gracias por mostrarme quiénes son antes de que fuera demasiado tarde. Beatriz levantó la cara, con rabia contenida. Esto no termina aquí. Claro que no. Vamos a seguir viéndonos. En cumpleaños, en Navidad, en reuniones familiares. La diferencia es que ahora ya sé lo que piensas de mí. Y tú sabes que yo lo sé. Guillermo tragó saliva. Gracias por pagar, dijo apenas. De nada. Para eso está la familia, ¿no? Para ayudar cuando alguien necesita apoyo. A veces son 12,000 pesos al mes. A veces son 18,000 en una cena. Guillermo quiso responder, pero no encontró una frase que no lo hundiera más. Esa fue la parte que más le dolió. No la cuenta, sino tener que aceptar ayuda de la misma mujer a la que habían querido comprar. Rodrigo cerró los ojos. Mónica lloró más fuerte. Me acerqué a ella. Mónica, no eres responsable de cómo son tus padres. Pero sí eres responsable de haberte quedado callada. Eso es lo que tienes que cambiar. Ella asintió. Perdón. No lo digas otra vez. Haz algo distinto. Caminé hacia la salida. Antes de irme, miré a Beatriz una última vez. Con tantos viajes, Beatriz, me sorprende que todavía no hayas aprendido a hablarle con respeto a la gente. No respondió. Afuera, el calor seco de la noche me ayudó a respirar. Rodrigo salió detrás de mí. «¿Mamá? ¿Estás bien?» «Sí, yo no. No sé ni por dónde empezar con todo esto. Empieza por hablar con Mónica. Sin gritar. Sin esconder nada. Y pon límites antes de que sus padres vuelvan a cruzarlos. ¿Me perdonas?» Lo miré. Te amo. Eso no está en duda. Pero hoy también aprendiste algo sobre tu silencio. No lo olvides. Rodrigo bajó la mirada. No lo voy a olvidar. El taxi que pedí se detuvo frente a nosotros. Antes de subir, él me tomó la mano. ¿Por qué no les dijiste la verdad desde el principio? Porque si la hubiera dicho, se habrían portado bien por conveniencia. Yo necesitaba saber cómo eran cuando creían que yo no podía darles nada. Rodrigo asintió despacio. Y ahora ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. Subí al taxi. Bajé la ventana. Vuelve con tu esposa. Ella también necesita decidir quién quiere ser. Te amo, mamá. Yo también, hijo. El coche avanzó por las calles de Monterrey. Ya era tarde y no había tanto tráfico. Miré las luces por la ventana y sentí cansancio. No victoria, cansancio. Había dicho lo que tenía que decir, pero eso no lo hacía menos doloroso. Saqué el celular. Tenía un mensaje de Mónica. «Doña Teresa, me da vergüenza lo que pasó. Necesito hablar con usted». No respondí. No esa noche. Leí el mensaje 2 veces y apagué la pantalla. Una parte de mí quería contestarle de inmediato, porque también me dolía verla sufrir. Pero otra parte sabía que una disculpa dicha desde el susto puede sonar sincera y aún así no cambiar nada. Preferí esperar. El conductor me miró por el retrovisor. «¿Todo bien, señora?» Fue una cena difícil. Asintió, sin meterse más. Se lo agradecí en silencio. La tarifa salió alta por la distancia y la demanda de sábado. 320 pesos. Le pagué 500 y le dije que se quedara con el cambio. Intentó negarse, pero insistí. Subí a mi departamento. La sala estaba oscura, igual que siempre. Encendí la luz, dejé la bolsa sobre una silla y me quité los zapatos. El vestido gris cayó al cesto de la ropa. Me puse una pijama vieja. Preparé té y me senté en silencio. No necesitaba una casa enorme para sentirme segura.
No necesitaba que nadie supiera cuánto tenía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, mi silencio ya no se sintió como una carga. El celular vibró. Era Rodrigo. ¿Llegaste bien? Respondí. Sí, hijo. Ya estoy en casa. Él escribió. Gracias por todo. Te amo. Miré la pantalla un rato antes de contestar. Yo también te amo. Descansa. El domingo desperté temprano. Preparé café y me senté junto a la ventana. Monterrey empezaba a moverse. Vecinos saliendo por pan, coches encendiendo, un perro ladrando en la calle. Desde mi ventana se veía una ciudad normal, sin saber nada de nuestra cena. La vida seguía. Aunque para nosotros algo se hubiera roto la noche anterior. Rodrigo llamó antes de las 9. Dejé la taza sobre el plato antes de contestar. Mamá, anoche después de que te fuiste, hablé con Mónica y luego con sus papás. Cuéntame, hijo. Se quedó callado unos largos segundos. Lo escuché respirar. Les dije que me dio vergüenza lo que hicieron, que no iba a permitir otra cena así. Beatriz intentó justificarse. Dijo que quería proteger a Mónica. Guillermo dijo que tú planeaste todo para humillarlos. Eso iban a decir. Mónica los enfrentó. Les dijo que habían sido crueles y que ella también estaba avergonzada por haberse quedado callada. Me quedé quieta. ¿Eso importa? Sí. Luego les dijimos que vamos a poner reglas. No aceptaremos dinero con condiciones. No permitiremos comentarios sobre tu vida, tu casa o tu trabajo. Y si en una reunión vuelven a humillarte, nos vamos. ¿Cómo reaccionaron? Mal. Beatriz dijo que Mónica era una ingrata. Guillermo amenazó con no volver a poner un peso para la casa ni para viajes. Pero esta vez no cedimos. Tomé aire despacio. Entonces la noche sirvió para algo. Sí. Aunque dolió. Mónica lloró mucho, mamá. No por la cuenta ni por la vergüenza pública. Lloró porque se dio cuenta de que llevaba años normalizando eso. Eso también duele. Mirarse sin excusas no es fácil. Me preguntó si tú la ibas a odiar. No la odio. Pero necesito ver que entiende lo que permitió. Mónica quiere verte. Quiere disculparse en persona. Que venga cuando se le pase la urgencia de quedar en paz. No hoy. Que piense bien qué quiere decir. Se lo diré. Y tú, Rodrigo, piensa también. No basta con indignarte después. La próxima vez tienes que hablar en el momento. Lo sé, mamá. Tienes razón. Te amo. Yo también. Colgué y salí a caminar. No necesitaba una gran revelación ni un consejo de nadie. Solo necesitaba mover el cuerpo y bajar la rabia. Compré pan dulce, saludé a una vecina y me senté un rato en una banca. Vi familias pasar con bolsas de mandado, niños corriendo, parejas en silencio, gente común, gente que no parecía tener que demostrar nada. Pensé en Beatriz y Guillermo, en su habitación tipo suite, sus tarjetas, sus propiedades, sus frases cuidadosamente crueles. Tenían muchas cosas, pero esa noche habían mostrado una pobreza que no se arregla con dinero. El miércoles por la tarde, Mónica tocó a mi puerta. Cuando abrí, no llevaba maquillaje ni joyas. Tenía el cabello recogido, pantalón de mezclilla, blusa sencilla y los ojos hinchados. Se veía menos perfecta, también más honesta. Doña Teresa, ¿puedo pasar? Pasa. Se sentó en mi sala y miró alrededor, sin hacer comentarios. Yo esperé. No vengo a justificarme, dijo. Vengo a pedirle perdón. Asentí. Te escucho. Yo sabía que mis papás podían ser así. No sabía lo de su dinero, pero sí sabía cómo tratan a la gente cuando creen que no está a su nivel. Y me quedé callada. La voz se le quebró. Eso fue lo peor. No lo que dijeron ellos, lo que yo permití. No la interrumpí. Mis papás crecieron con carencias. De verdad tuvieron miedo de volver a ser pobres, pero con los años convirtieron ese miedo en desprecio. Yo crecí escuchando que había gente de nuestro nivel y gente que no. Me acostumbré a obedecer, a no contradecirlos, a sonreír cuando me daba vergüenza. Se limpió la cara, pero esa noche los vi. Y me vi a mí, sentada, callada. No quiero ser esa mujer. Por primera vez, Mónica no sonaba como alguien buscando quedar bien. Sonaba cansada de sí misma. ¿Qué vas a hacer distinto?
Pregunté. Rodrigo y yo acordamos no aceptar más ayuda con condiciones. Vamos a revisar lo de la casa. Si algo todavía depende de mis papás, lo vamos a cortar, aunque nos tome tiempo. Si vuelven a hablarle así, nos vamos. Si vuelven a usar dinero para decidir por nosotros, les diremos que no. Y yo voy a pedirle perdón a Rodrigo también, porque lo puse en medio de todo esto. ¿Y si tus papás te castigan con silencio? Van a hacerlo, dijo. Mi mamá ya lo hizo. Mi papá me mandó un mensaje diciendo que lo había decepcionado. Antes yo habría corrido a pedir perdón, aunque no supiera de qué. Esta vez no. Me dolió, pero no corrí. Eso ya es un acto. No solo palabras. Quiero aprender a no vivir pendiente de lo que mis papás aprueban. Eso no se aprende en un día. Lo sé. Me miró con vergüenza. También quería decirle algo. Cuando usted me dijo que yo no era responsable de cómo son ellos, pero sí de mi silencio, me dolió. Pero fue verdad. Tenía que doler. Si no duele, no cambia nada. Mónica asintió. ¿Cree que algún día pueda perdonarme? La miré bien. Ya no vi a la mujer elegante de la cena. Vi a una joven asustada, tratando de salir de una casa donde el amor siempre venía con condiciones. No necesito decidir eso hoy. Tú tampoco. Lo que necesito ver es qué haces de ahora en adelante. Lo entiendo. Si un día tienes hijos, no les enseñes a medir a nadie por su ropa, su colonia o su cuenta. Con eso me basta. Mónica lloró en silencio. Se lo prometo. Y otra cosa, añadí. No uses mi historia para pelearte con ellos. No les digas que yo soy el ejemplo y ellos el error. Eso solo cambiaría una obediencia por otra. Haz las cosas porque tú las entiendes, no porque yo te las diga. Mónica asintió. Eso es lo que más miedo me da. Pensar por mí. Entonces empieza por algo pequeño. La próxima vez que algo te incomode, dilo en el momento, aunque te tiemble la voz. Nos abrazamos. No fue un abrazo largo ni perfecto. Fue torpe, pero real. Y a veces lo real empieza así, sin frases bonitas. Cuando se fue, mi departamento volvió a quedar en silencio. Me senté junto a la ventana. Afuera caía la tarde sobre Monterrey. Los edificios se veían naranjas por el sol. Y en la calle alguien vendía pan desde una camioneta. Rodrigo me escribió poco después. Mónica me contó que fue a verte. Gracias por recibirla. Respondí, cuídense. Y cuiden sus límites. Dejé el celular sobre la mesa. Beatriz y Guillermo no cambiaron de un día para otro. Personas así rara vez lo hacen. Siguieron dolidos, furiosos, convencidos de que la ofensa había sido contra ellos. Durante semanas mandaron mensajes fríos, invitaciones con condiciones y comentarios indirectos a través de conocidos. Rodrigo y Mónica contestaron poco y siempre igual. Con respeto, pero sin ceder. Eso era nuevo para ellos. Y también para nosotros. Pero ya no tenían el mismo poder. Eso era lo importante. Yo tampoco volví a fingir ser pobre. No hacía falta. Había fingido una noche para confirmar una verdad. Y la verdad había salido más clara de lo que esperaba. Sigo viviendo en mi departamento. Sigo usando ropa sencilla. Sigo comprando lo que necesito y no lo que impresiona. La diferencia es que ahora Rodrigo sabe quién soy completa. No solo la madre que lo crió, no solo la mujer que cocinaba con lo que había en el refrigerador, sino también la mujer que levantó una vida desde abajo sin pisar a nadie. Esa noche no salí feliz. Salí cansada, con una ilusión menos y una certeza más. Ya no iba a volver a callarme para que otros estuvieran cómodos. Y por primera vez, en mucho tiempo, con eso me bastó.